Si quieres, nos ponemos de pie un momento, hermano. Vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Este nombre de Corintios, hay un puerto en Nicaragua que se llama Corinto. Y este era un puerto, ¿no? ¿Sabía usted que esta ciudad era un puerto en Grecia? Vamos a leer del 1 al 9, y si nos extendemos, pues después yo le digo. Vamos a leer, hermanos. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, y así vamos a ir alternándonos, por favor. Y en el último, en el 9, nos juntamos todos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todo junto en el 9. Vamos a orar. Amantísimo Dios, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has traído hasta aquí a tu santo templo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor. Yo reconozco mis limitaciones, Señor. Yo sé que necesito de tu ayuda, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, que nuestros corazones y nuestra mente estén atentos a lo que se va a hablar, Señor. Padre Santo, que seamos no solamente oidores, sino que hacedores de ella, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. La verdad, hermano, es que viendo bien y leyendo la historia de esta ciudad, hermano, en la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a final de los 3 años que residió en Éfeso. Eso lo puede ver en Hechos 20:31 y en 1 Corintios 16:5-8. En esta primera carta, hermano, Pablo le recuerda a los corintios, hermano, porque la ciudad se llamaba Corinto, pero a la gente que se vivía allí se le llamaba Corintios. Ese es cómo se le llamaba. Y le recuerda a ellos, a los corintios, y también a nosotros también, que la verdadera iglesia, hermano, está llamada a vivir en unidad, pureza y santidad, guiadas por el amor y la sabiduría divina, hermano. Eso es lo que quiere Pablo. Él está tratando con ellos que se mantengan unidos, que se mantengan en pureza y que se mantengan en santidad. En este capítulo, hermano, de la primera carta a los Corintios, es fundamental donde el apóstol Pablo le habla a ellos de la inmadurez que ellos tenían. La iglesia en Corinto tenía una posición de liderazgo, hermano, pero al mismo tiempo había muchas religiones paganas en ese entorno, hermano. Acordémonos, como le decía al comienzo, que era un puerto. Un puerto, llegaban marineros, llegaba todo el comercio de la parte de Grecia, estaba unido al mar Adriático con el mar Egeo. Corinto estaba en un istmo, esa es la verdad. Entonces, pero Pablo utiliza varias analogías, hermano, para corregir las divisiones internas que se estaban dando en la iglesia. Había llegado a tanto, hermano, que ya ellos decían, formaban sus grupos, y más adelante lo vamos a ver. Y la verdad, hermano, es que si vamos un poco atrás en los pasajes, en los versículos, en los capítulos de atrás, él trata, hermano, en la primera carta de Corintios, el 1 al 10, el 11, dice, les dice, os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Y eso es lo que nos dice a nosotros también el Señor, que hablemos una misma cosa. Y que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, hermano. Eso también nos aplica a nosotros, hermano. También en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a él en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. Pero vamos a entrar, hermano, en el pasaje. Vamos a tratar de ir poco a poco. Pablo le dice a ellos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermano, los corintios tenían un problema. Ellos todavía no desarrollaban, hermano, la espiritualidad. ¿Por qué? Porque todavía eran carnales. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois, capaces todavía, les. O sea que ellos se habían quedado, hermano, estancados. Desde que ellos conocieron al Señor, ellos se quedaron estancados. Nada más conocían lo básico del evangelio, lo básico. Y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, sos carnales por la actitud, hermano, por la actitud de ellos que tenían. Ellos, hermano, hacían divisiones. Y más adelante vamos a ver esto. Eso no es de una iglesia sana, hermano. Cuando la persona empieza a crear divisiones en la iglesia, hermano. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Y sí, hermano, ¿cómo vas a hablar a una persona como espirituales cuando una persona es carnal? No se puede. Porque no entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente hablando, hermano. Y dice, o di beber leche. Cuando él usa esto de leche, hermano, es que usted sabe que un bebé, un pequeño, aquí hay varios bebés, y los bebés recién nacidos toman su leche. Ellos buscan la leche materna, pero ellos no se quedan tomando leche por el resto de su vida. ¿Me entienden? Ellos no se quedan allí. Ellos buscan la leche en el momento que la necesitan, pero no se quedan el resto de su vida tomando leche. Ellos crecen y eso es lo que espera nuestro Señor, que nosotros crezcamos para poder crecer en el conocimiento de Él. Una de las cosas que es muy importante, hermano, ahorita que hemos estado recibiendo clases con el pastor, es que hay muchas clases que son de suma importancia, hermano, y usted va a crecer espiritualmente por medio de esas clases. Y él le dice, todavía os di beber leche y no viandas. ¿Qué significa la leche? Algo para los bebés, un bebé espiritual, y no vianda. La vianda significa un alimento sólido, las verdades más profundas de Dios. Ellos estaban en el conocimiento de que, ok, yo me arrepentí, conozco de Cristo, me arrepentí, soy bautizado. Ellos estaban conociendo nada más eso, pero no conocían lo espiritual, lo más profundo en la parte espiritual. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino que sois capaces, y no sos capaces todavía. Todavía ellos no entendían. Porque aún sois carnales, pues aquí está la situación. En ellos había la carnalidad, hermano, y la verdad, hermano, es que lo podemos notar cuando leemos, hermano, que habían divisiones, dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones. ¿No sois carnales? Le pregunta. Si usted va y andáis como hombres, si usted va a Gálatas 5:20, no es ahí, pero ustedes conocen los frutos de la carne. Y la verdad es que todos los conocemos, ¿no? ¿Quién los conoce? ¿Quién me los puede decir? Gálatas 5:20, voy a tratar de buscarlo lo más rápido que pueda. Celos, contiendas. Dice la palabra de Dios, dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Ahí está celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y todavía sigue más. Ahora, esta gente sí, hermano, tenía problemas. Había un problema en la iglesia en Corintio. Y Pablo les escribe y le habla duramente a la iglesia. Le dice, ¿saben qué? Ustedes todavía viven en la carnalidad. Y cuando él les menciona eso, hermano, ellos dicen, bueno, pero somos cristianos. Sí, son cristianos. Pablo no le dice que no son, pero todavía no han crecido espiritualmente hablando. La capacidad de hablar como espirituales, Pablo miró la incapacidad de hablarles como espirituales a ellos, porque todavía vivían en la carne. Y aún le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando esta palabra andáis como hombre quiere decir, andás como el mundano, andás como una persona que no conoce a Dios. Y la verdad, hermano, es que yo no sé, hermano, pero yo le voy a decir algo. Hay gente, hermano, que el pastor puede predicar aquí y se molesta por lo que el predicador o el pastor dijo. Eso no es una persona madura espiritualmente hablando, hermano. Hoy en la mañana hablaba con una hermana y me dice, no, ni quiera Dios que le diga a la hermana eso. Se enoja. Entonces estamos en la carne. No aceptas corrección. Y hay veces, hermano, el predicador no habla para ofender a alguien. El predicador no es que, como dicen el mexicano, no es que la trae con alguien. Es que la palabra de Dios le ha llegado y le ha tocado a él. Y hay veces reaccionamos de una forma carnal, que no debiera ser así. ¿A quién le gusta que lo corrijan, hermano? Que lo corrijan. Nadie, pero sí, pero tenemos que aceptar la disciplina. Y la verdad, hermano, es que tu madurez espiritual no se mide por el conocimiento, hermano, ni por los años que estés en la iglesia. Tú puedes pasar 20, 30 años aquí, hermano. Pero ¿cómo reaccionas a una ofensa de un hermano, a alguien que te dijo algo y decir, no, esto me lo va a pagar, esto no se queda así? No hay que pagar mal por mal, hermano. No hay. Somos cristianos. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa no es la forma, hermano. Estos corintios, hermano, ya andaban dividiéndose. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Apolo, el otro yo soy de Pablo, y el otro diciendo yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Esa es carnalidad, hermano. Cuando usted empieza a decirle, no, yo prefiero que el pastor se pare allí. ¿Acaso este libro no es el mismo que usa el pastor? ¿Acaso esto no es Biblia? Sí, él tiene mucho conocimiento, yo lo respeto a él. Yo le he dicho. Yo se lo digo a él. Y yo a veces le digo alguna cosa, me dice, gracias, hermano. Pero no es que yo sepa más que él. Hay cosas que yo aprendo de él, que he aprendido de él y voy a seguir aprendiendo de él. Yo no pretendo que lo conozco todo, que lo sé todo. Por la misericordia de Dios estamos aquí, hermano. Pero la verdad, esta gente, hermano, ya estaba causando división en la iglesia. Una iglesia dividida no es del agrado de Dios, hermano. Por eso Pablo le dice, hey, ¿sabes qué? Yo espero que ustedes estén unidos y la iglesia tiene que estar unida en pureza y santidad, hermano. No podemos tolerar una división porque yo me voy con el hermano Manuel o yo me voy con el hermano Francisco. No, hermano, no se puede. ¿Que me gusta? Sí, hay cosas que nosotros podemos decir. Me gusta cómo predica tal persona. Eso es todo. Pero no decir, no vayas, hermano, a la iglesia porque hoy va a predicar otra persona que no es el pastor. Y hay gente aquí que no ha venido, hermano. Yo no sé si le habían dicho quién iba a predicar. Pero hay gente que no ha venido porque no está el pastor aquí enfrente. Esa es una actitud carnal hacia la demás. Sí, hermano, eso no se puede. Sí, hermano, yo no tengo el conocimiento que tiene el pastor. Está cursando un doctorado en historia.
Yo soy un simple siervo de Dios aquí, hermano. Y la verdad, hermano, es que esta gente podía verse la carnalidad en ellos. Pero Pablo sigue adelante y le dice, miren, ustedes pueden decir eso, pero yo le voy a decir una cosa. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, le concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Es la verdad. Yo puedo estar explicando alguna cosa aquí, pero eso yo lo explico. Pero ustedes van a tomar eso y el crecimiento lo va a dar nuestro Dios. Yo soy nada más un portador de la palabra, un servidor más, aquel que pudo haber plantado en usted una semilla, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. ¿Por qué? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni él, dice, oiga bien, aquí Pablo le dice claramente, ni él, ni yo, le dice, ni él, dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿quién? El crecimiento. Él le habla claro, hermano. Así que dejen de estar con esas divisiones, le dice. Dejen de estar dividiéndose, dejen de estar diciendo, voy a unirme a este grupo. ¿Por qué? Porque nosotros nada somos, hermano. Simplemente el crecimiento lo va a dar Dios. Simplemente nosotros somos portadores de la palabra, que llevamos la palabra. Y como les digo, ni el que riega, así que ni el que planta. Pablo planta, Apolo riega, sino que Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué quiere decir? El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno va a recibir la recompensa en aquel día final. Pero lo que les digo yo es una cosa. Hay veces nosotros decimos, bueno, si no predica tal persona, no vamos. A mí me pueden gustar muchos predicadores y me encanta oír, pero no los voy a idolatrar. No los voy a idolatrar. Me gusta ver al pastor Miguel Núñez, a Sugel Michelín. A esa gente me gusta oírla. Y yo no estoy diciendo que el pastor... No, el pastor me encanta oírlo. Y el mensaje del pasado domingo me encantó. Lo miré que fue muy preciso, muy consistente, muy directo y interpretó como debía haber interpretado la palabra. Pero no los hagamos ídolos de ellos, hermano. No podemos. Así que, hermano, la palabra de Dios nos dice que todos somos colaboradores, todos somos servidores de Dios. Y una de las cosas que el pastor nos indicaba cuando nos hicieron diáconos, ustedes son servidores. Y la verdad, hermanos, eso somos. Eso quiere decir la palabra. Y él nos decía claramente, la palabra esto quiere decir servidores. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Servir. Todos somos servidores, todos podemos servir en la iglesia. Así que Pablo les habla claramente y le dice, ¿saben qué? Ninguno de ustedes son nada. Así que simplemente somos servidores. Y démonos cuenta que la obra le pertenece a Dios, no le pertenece ni a ningún pastor, a nadie, porque la obra es de Dios. También vamos al versículo 9, voy un poco rápido, no sé si voy muy rápido, pero porque nosotros, el versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es labranza? Somos el campo donde Dios está trabajando, hermanos. Es el campo donde Dios trabaja en nosotros, en cada uno de nosotros. Y la verdad, hermano, es que si usted y yo no nos dejamos moldear a través del Espíritu Santo, no esperemos crecer espiritualmente, hermano. Porque hay cosas
que usted va a batallar, porque las cosas profundas se disciernen espiritualmente, hermano. Usted puede, como le decía, la leche espiritual que le dan a los niños, sí, pero hay una edad que ellos van a buscar comida ya solos. Y así es el cristiano, así debe ser el cristiano. No quedarse estancado solo tomando lechita, sino que comer alimento sólido. Las verdades básicas que les digo, como por ejemplo el bautismo, el arrepentimiento, la fe en Cristo, la salvación por gracia, usted la conoce. Pero ya cuando le hablamos de las verdades profundas, como el sacrificio de Cristo, más allá de lo básico, como para vivir en libertad cristiana sin caer en el libertinaje. La verdad, hermano, es que necesitamos crecer espiritualmente, no quedarnos estancados allí como niños espirituales. Volviendo al pasaje, dice, porque vosotros sois colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Pablo aquí usa una metáfora de construcción, ¿me entiende? Pero dice, yo como perito, como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Tenemos un solo fundamento, hermano. Cristo Jesús. No podemos poner otro fundamento sobre ese fundamento. No podemos. Y la verdad, hermano, es que una casa se fundamenta en un solo fundamento. No hay dos fundamentos en una casa. Y nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto ya. Y dice, y otro edificó. Sí, él pone el fundamento, otro edifica encima, dice, pero cada uno mire cómo edifica, dice, cómo sobreedifica, dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir? Muchas veces nosotros decimos, ok, yo creo, pero no está fundado ese fundamento que es Cristo. Estamos fundados ahí, hermano. A veces la gente yo creo, pero el creer es creer. Cualquiera puede creer. Pero tenemos que estar fundados allí en ese fundamento, como Pablo. Nadie puede poner otro fundamento porque el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, cuando él habla sobre edificar, él habla de cómo nosotros vamos a edificar en ese fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En esto, hermano, hay que tener mucho cuidado cómo estamos sobreedificando, cómo usted y yo sobreedificamos. Y cuando él habla de plata, de oro, cuando él habla dice de oro, plata y piedras preciosas y madera heno, hermano, él está hablando de cómo hacemos, con qué intención sobreedificamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la obra de Dios? Mucha gente, hermano, hace ayudas, pero para su beneficio propio. Mucha gente, hermano, obra para su gloria, su propia gloria, hermano. Pero una de las cosas muy importantes, hermano, que tenemos que entender, que cada uno tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento. ¿Por qué, hermano? Porque el día del Señor, cuando Él dice el día del Señor, es cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo. Allí se van a ver todas las obras. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste con lo que yo te di? Y la verdad, hermano, cuando nosotros edificamos con materiales como el oro y la plata, piedras preciosas, esto representa, hermano, obras hechas con pureza, con sana doctrina y dependencia del Espíritu Santo.
Cuando usted y yo edificamos sobre oro y plata y piedra preciosa. Cuando edificamos sobre madera, heno y hojarasca, representa obras hechas para nuestra propia gloria, hermano. O sea que hay que tener cuidado, hermano. No nosotros hagamos las cosas, pero pensando, hermano, que la gloria y la honra se la lleve Dios, no nosotros. Porque como dice la palabra de Dios, el día, porque el día la declarará, y ese día, el día que está hablando aquí es del día del tribunal de Cristo. Allí vamos a ver, hermano, qué tanto va a durar mis obras, las obras tuyas. Y la verdad, hermano, es que tenemos que tener cuidado. Dice, y la obra de cada uno, cual sea el juego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. O sea que esto, hermano, no es un juicio, esto es un juicio de recompensa para los creyentes, un juicio de recompensa. Ok, pero aún así, la persona, el cristiano es salvo, no es un juicio para condenación de él, sino para ver la obra, qué buena fue la obra que tú hiciste. Muchas veces, hermano, nosotros ayudamos, pero ¿con qué intención? Ayudamos pensando en que nosotros vamos a hallar la gloria siempre. Y no es así, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que edificamos, sobre ese fundamento que es Cristo. La recompensa es, hermano, es por la fidelidad a cada uno de nosotros. Y la verdad, hermano, es que Pablo, él tenía mucho amor por esta iglesia, hermano. La iglesia fue fundada por él, hermano, en su segundo viaje misionero. Pero la verdad es que él les dice claramente a los corintios, ¿sabes qué? Ustedes están viviendo todavía como carnales, teniendo tanto tiempo, todavía viven como carnales. Son carnales como niños en Cristo. Y la verdad, hermano, es que nosotros tenemos que crecer espiritualmente hablando, conocer más de la palabra. Una de las cosas que el pastor está enseñando ahorita, a mí me encanta porque, ¿sabes qué? Yo me disfruto de las enseñanzas de él. La verdad es que son enseñanzas, hermanos, que los hace a uno crecer, seguir adelante. Ya no estar como niños pequeños que por cualquier cosa pataleamos, hermano. ¿Se ha fijado usted, hermano, que cuando ha visto usted a un hombre de 40 años estar haciendo un berrinche por lo que no le dieron una cosa? Así habemos, hermanos, en Cristo también aquí, hermano. Habemos. Corintio pasaba. Aquí pasa. No crea que la iglesia aquí es perfecta. Hay gente que tal vez, no, es que no me gustó tal cosa que me dijo. Sí, hermano, pero te voy a decir una cosa. Estás actuando como carnal, sinceramente te lo digo. Estamos actuando como carnal. Cuando nosotros nos quejamos, a veces pastor me cuenta cosas, pero bueno, eso son cosas que entre él y yo. Pero hermano, la verdad, hermano, que necesitamos crecer. Y acuérdese bien, ¿qué es lo que te está quitando el crecimiento? Por eso el título del mensaje es La carnalidad impide el crecimiento espiritual, hermano. Sí, entienda de que si usted vive una vida en la carne, no espere crecer espiritualmente. No esperemos que crezcamos. Tenemos que dejar a un lado eso, hermano, y buscar el alimento de Dios a través de su palabra, a través de la oración, hermano. Allá en Santiago dice, si necesita sabiduría, pídasela a Dios. La verdad. Y a veces necesitamos mucha sabiduría. Yo necesito sabiduría de Dios. Tal vez no es un mensaje como el que da el pastor, pero es la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada. Tal vez no lo explico, tal vez como lo explica él. A veces no, bajen a este hermano. Ya se fue por otro lado. Pero hermano, pero la palabra es la palabra.
Es lo que estamos leyendo. Esta palabra es la misma palabra que él predica. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar las cosas. Pero la verdad, hermano, es que necesitamos una iglesia unida, necesitamos crecer espiritualmente y como él le dijo en el comienzo, cuando le dije yo que la verdad, hermano, es que Pablo esperaba que la iglesia fuera una iglesia unida en pureza y santidad, hermano, guiados por el amor de Dios. Y eso es lo que esperamos de esta iglesia. El pastor lo que él espera es la unidad, hermano, que no hayan divisiones en la iglesia. Ningún pastor ningún pastor, hermano, va a querer batallar con divisiones en la iglesia, hermano. Ninguno, nadie. Ninguno. Porque la verdad, hermano, es que es difícil. Pablo les habla a ellos y ustedes están como carnales. ¿Y dónde está la evidencia de carnales? Que ya estaban dividiéndose. Ya estaban diciendo, yo soy de este, yo soy del otro. Esa es carnalidad. No habían crecido espiritualmente ellos, hermano. Y la verdad es que eso espera un siervo de Dios de la iglesia que él pastorea, hermano. Necesitamos unirnos, necesitamos pensar en lo mismo, unirnos en un mismo sentir y no pensar en que, no, pues es que no me gusta cómo predica aquel. No le gusta, está bien, hermano. Simple y sencillamente así es. Pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Mire, ya voy a terminar, ya lo voy a dejar que se vayan temprano. Ya fui rapidito, ya vemos lo que vemos. El pastor, yo sé que me va a decir, ven para acá, te voy a corregir. Yo le voy a decir una cosa. Yo le respeto mucho a él. Él está joven, yo puedo ser hasta el papá de él, pero yo lo respeto mucho a él. Lo aprecio mucho, lo amo en el Señor, hermano. Sepa que siempre estoy orando por usted, por su familia. Y no es que quiera quedar bien con él, hermano. Es que el deber de cada uno de nosotros es orar por él. Orar por él. Si usted dice, no, ¿para qué voy a orar por el pastor? Me cae gordo, lo que sea, como quieran decir usted. No, tienes que orar. Entonces estás actuando como un carnal, hermano. No te pongas a actuar como los corintios, hermano. Esta gente estaba actuando así. Y el problema de ellos es que tenían una influencia de una enorme del mundo, hermano, en esa ciudad. Había mucha influencia mundana. Había ídolos paganos que adoraban. Habían cultos a la diosa Afrodita que tenían allí. Dice que en ese culto, en ese templo, habían 1000 prostitutas. Imagínense cómo era depravada esa. Por eso Pablo le llama la atención a ellos así de duro. Porque saben muy bien, hermano, que esta gente está en medio de lobos. Así como también ahorita estamos, hermano. Ahorita no crea que es lo mismo. Hay muchas cosas en este mundo que influencian al cristiano. Con los teléfonos celulares y todas esas cosas. Además de decir, bueno, hermano, no te... Ya va. Pero sí, hermano, hay veces perdemos mucho tiempo en nuestros teléfonos. Hermano. Nos quita mucho tiempo. Nos quita mucho tiempo. Y por eso, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Nos edifica? ¿Nos edifica? A veces no, hermano. Hay cosas que no nos edifican. Pero busquemos al Señor. Y yo sé que Él nos va a dar ese crecimiento que necesitamos por medio de su Espíritu Santo. La iglesia en Corinto tenía un grande problema, hermano. Grande problema. Habían divisiones. Era una iglesia ya dividida. Pero por eso Pablo le dice, ¿saben qué? Todos somos colaboradores. El crecimiento lo da Dios. Él es el dueño de la obra. Aquí no hay ningún dueño. Ahora, aquí el dueño de la obra es Dios.